Muy buenos días y un cordial saludo para todos. En este espacio les estaremos hablando sobre las generalidades de las anemias, cómo se clasifican, adaptaciones, sintomatología y clasificación patológica, y a su vez sobre las anemias aplásicas, su concepto, clasificación, mecanismos patológicos y los tipos de anemias aplásicas que podemos encontrar. Quien habla para ustedes, Elimar León, acompañada de Jesús Aular, María Barrios, Daviani Linares y Ana Loreto. Comencemos por conocer qué es la anemia. Es la disminución del número de eritrocitos o del total de hemoglobina contenida dentro de ellos, por debajo de los valores normales para la edad y el sexo de un paciente. Recordemos que la hemoglobina es la proteína encargada de transportar el oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y de retirar el dióxido de carbono de los tejidos para llevarlos a los pulmones, por lo que una disminución de esta va a reducir la capacidad del transporte de oxígeno, provocando una hipoxia tisular. No va a haber oxígeno suficiente en los tejidos para mantener las funciones corporales. Es un marcador importante de una alteración que puede ser básica o compleja. Por tanto, una vez que se establece el diagnóstico, ya el médico deberá determinar su motivo exacto. Pero ¿cómo podremos conocer el tamaño y el contenido de la hemoglobina? Esto lo haremos a través de los índices eritrocitarios, los cuales son parámetros ideados por Winthrop en los años 30, o también denominadas constantes corpusculares, donde se utiliza la concentración de hemoglobina y el hematocrito para determinar tres índices: volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y hemoglobina corpuscular media. Volumen corpuscular medio. Como su nombre lo indica, es el volumen de un glóbulo rojo expresado en micras cúbicas o femtolitros. Una anormalidad en este es un indicativo de un proceso patológico del sistema hematopoyético y es útil en la evaluación preliminar de la fisiopatología de la anemia. Este se puede calcular a partir del valor del hematocrito, es decir, del volumen del eritrocito en relación al volumen de sangre total por 100, entre las dos primeras cifras del contagio de glóbulos rojos en milímetros cúbicos obtenidos. A partir de este vamos a clasificar a los eritrocitos como normocíticos si se encuentran dentro del valor de referencia que va de 80 a 100 femtolitros, como microcíticos si se encuentran por debajo y como macrocíticos cuando está por encima de nuestro valor de referencia. La concentración de hemoglobina corpuscular media es la cantidad de hemoglobina en pesos gramos contenidos en 100 mililitros de glóbulos rojos empaquetados, expresado en gramos decilitros y calculado a partir de la concentración de hemoglobina por 100 entre nuestro valor de hematocrito. Este índice va a señalar la población celular en general como normocrómica cuando está dentro del valor de referencia, que va de los 32 a los 36 gramos decilitro, y los va a denominar como hipocrómicos cuando se encuentran por debajo. Pero al obtener valores que están por encima de este valor de referencia, debe ser traducido a un error técnico y deberán repetirse los exámenes. Esto debido a que no podemos obtener un resultado por encima porque el glóbulo rojo no puede sobrepasar la cantidad de hemoglobina que él puede contener. La hemoglobina corpuscular media es el promedio de la cantidad de hemoglobina contenida en cada eritrocito, expresado en micromicrogramos o en picogramos, y obtenido a partir de la concentración de hemoglobina por 100 entre las dos primeras cifras del contagio de glóbulos rojos en milímetros cúbicos. Los eritrocitos que estén dentro de su rango normal, que va de 27 a 33 picogramos, serán denominados normocrómicos, mientras que los que estén por debajo serán interpretados como hipocrómicos. La HCM siempre debe correlacionarse con el BCM y la CHCM. Por lo general, las células más grandes contienen más hemoglobina, mientras que las más pequeñas contienen menos hemoglobina. Sin embargo, en algunas anemias vamos a encontrarnos células con menos cantidad de hemoglobina que su tamaño normal, por lo que van a ser denominados como hipocrómicos, es decir, CHCM disminuido. De acuerdo a lo explicado anteriormente, las anemias van a clasificarse morfológicamente como anemias macrocíticas normocrómicas, es decir, el tamaño del eritrocito es mayor al normal, pero su contenido de hemoglobina se encuentra dentro de su rango. Anemias normocíticas normocrómicas, donde el tamaño y el contenido de hemoglobina está dentro de su rango normal, y anemias microcíticas hipocrómicas, es decir, el eritrocito y su contenido de hemoglobina van a estar disminuidos. Adaptaciones a la anemia. Los signos y síntomas que se vayan a presentar van a depender de la velocidad del inicio, la intensidad de la pérdida de sangre y la capacidad que tenga el cuerpo para adaptarse a la disminución de la concentración de hemoglobina, que van a iniciar desde la pérdida rápida de sangre, donde las manifestaciones se van a relacionar con una hipovolemia, pérdidas intensas que conducen a un colapso circulatorio o la muerte inminente si la pérdida alcanza
más del 50% del volumen sanguíneo total. Existen dos mecanismos de adaptación. El primero es el aumento del flujo de sangre oxigenada, que depende de un aumento de la frecuencia y el gasto cardíaco, de la velocidad de la circulación y del flujo sanguíneo a órganos vitales. Y el segundo es el aumento de la utilización de oxígeno por parte de los tejidos, que depende de un aumento del 2,3-bifosfoglicerato dentro del eritrocito y de una disminución de la afinidad del oxígeno por la hemoglobina en los tejidos. Esto debido al efecto de Bohr. El grado de adaptación fisiológica va a depender de la intensidad de la anemia, de la competencia de los aparatos cardiovasculares, del requerimiento de oxígeno, de la duración de la anemia, de la enfermedad o el trastorno que la provocó y de la presencia y gravedad de una enfermedad coexistente. Mi nombre es Jesús Ular. Los síntomas en un paciente con anemia en general dependen de la severidad de la anemia, velocidad de su instalación y de la capacidad compensatoria del sistema muscular y cardiovascular, la causa subyacente que lo origina y otras patologías. Se pueden observar síntomas como respiratorios, cardios y circulatorios, los cuales en un paciente con anemias moderadas no presenta síntomas como tal, salvo en el ejercicio, pudiéndose presentar entonces disnea y palpitaciones. En una persona que no tenga otras enfermedades se pueden observar valores de 7 a 7,5 gramos de decilitro y no se ocasionan síntomas severos. En anemias de larga duración se pueden observar valores de 9 a 11 gramos de decilitro y no se originarán síntomas salvo moderada palidez y taquicardia discreta. En pacientes como tal que presentan valores alrededor de 3 gramos de decilitro ya se observan signos de insuficiencia cardíaca. Manifestaciones tegumentarias, palidez en la piel y mucosa son características de anemia. También se pueden observar que se pierde tono y elasticidad de la piel, el brillo del cabello y su firmeza se pierden, las uñas presentan fragilidad y estriaciones cóncavas llamadas coiloniquia. Úlceras crónicas en las piernas son expresión de algunas anemias hemolíticas, al igual que en ciertas anemias carenciales pueden observarse glositis. Letericia, petequias y equimosis también son síntomas de algunas anemias. Signos neuromusculares, la cefalea es un síntoma común y precoz en la mayoría de las anemias, como lo son los mareos y la astenia. En las alteraciones digestivas, la glositis puede ocurrir en ciertas anemias megaloblásticas y ferropénicas. Los síntomas más comunes son quejas vagas de anorexia, malestar abdominal y modificaciones en el ámbito intestinal. Signos urinarios, a veces se observa proteinuria acompañando a anemias severas. En la anemia drepanocítica son comunes la isostenuria y la hematuria microscópica. Y en signos metabólicos, la anemia severa es un estado hipermetabólico, por lo que se pueden observar pacientes cuyo peso disminuye. Clasificación patogénica. La anemia puede ser debida a producción insuficiente de glóbulos rojos o hemoglobina o destrucción o pérdida excesiva de eritrocitos. Cualquier anemia puede englobarse en estos dos grupos y el dato de laboratorio más importante para diferenciarlos es el recuento reticulocitario. Si los reticulocitos que componen normalmente el 0,5 o 1,5 de las células rojas circulantes están disminuidos, nos indica que la anemia se debe a insuficiente producción medular. Y si los reticulocitos están aumentados, nos indica una respuesta medular consecuencia de destrucción o pérdida exagerada de glóbulos rojos. En algunas anemias pueden estar actuando diversos mecanismos patogénicos. Por ejemplo, en la anemia perniciosa hay deficiencia de vitamina B12 y también destrucción acelerada de los eritrocitos. Se observan en las anemias por insuficiente producción medular, estas son ocasionadas por la disminución global de la eritropoyesis. Esto puede ser ocasionado por la deficiencia de disponibilidad de factores eritropoyéticos como la vitamina B12 y el ácido fólico. También pueden ser ocasionadas por lesiones de las células madres medulares, en las cuales están la anemia hipoplástica y las anemias aplásticas. Eritroblastopenias aisladas y también puede ser ocasionada por misceláneos como está en la anemia de las nefropatías crónicas, anemia de los trastornos endocrinos, anemia de las enfermedades crónicas, malignas o infecciosas. La disminución como también está ocasionada por la disminución de la hemoglobina, síntesis deficiente de grupo M, que es ocasionada por la deficiencia de hierro, y otras como son las anemias que corresponden a la piridoxina, anemias por agentes tóxicos como por ejemplo el plomo, la porfiria eritropoyética, anemia sideroblástica primaria. También está la síntesis deficiente de globina ocasionada por la talasemia. En las anemias por pérdida excesiva de los eritrocitos circulantes se observan los defectos intrínsecos al glóbulo rojo, como son las anormalidades de la membrana eritrocitaria, en los cuales están la esferocitosis hereditaria, ovalocitosis, acantocitosis, estomatocitosis. También están las anormalidades en las enzimas glicolíticas, como se observa la deficiencia de glucosa sin fosfato deshidrogenasa, deficiencia de piruvato quinasa, entre otros. También están las anemias por hemoglobinas anormales, como son la anemia drepanocítica y otras hemoglobinopatías. También se observa la hemoglobinuria paroxítica nocturna. Otros defectos que generan estas anemias son los defectos extrínsecos al glóbulo rojo, las anemias hemolíticas con base inmunológica, por anticuerpos, por isoanticuerpos y también por reacciones a drogas.
También están los daños mecánicos al eritrocito, como ocurre en la anemia hemolítica microangiopática, hemoglobinuria de la marcha, prótesis vasculares, quemaduras también, y también está el secuestro reticuloendotelial, el que se observa en el hiperesplenismo. También están las infecciones y tóxicos, como ocurre en el paludismo y también por agentes químicos. Y también está la anemia posthemorrágica aguda. Anemias aplásicas. Es un trastorno de la célula progenitora pluripotencial hematopoyética caracterizada por pancitopenia periférica e hipocelularidad de la médula ósea. Las células sanguíneas suelen ser intrínsecamente normales y presentan tiempos de supervivencia normal. El diagnóstico de la anemia aplásica se establece cuando la médula ósea presenta menos del 25% de la celularidad y hay una combinación de granulocitos menos de 0,5 por 10 a la 9 sobre el litro. También se observan plaquetas menos de 20 por 10 a la 9 sobre litro y cuenta corregida de reticulocitos menor al 1%. Con la progresión de la enfermedad, las 3 líneas celulares se encuentran finalmente disminuidas. La clasificación. Están las anemias aplásicas adquiridas. Estas anemias no siempre puede definirse la causa, por lo que también puede identificarse como una exposición a fármacos, productos químicos, radiación, agentes infecciosos u otros factores ambientales que puedan ser potencialmente dañinos para las células precursoras medulares. También están las anemias aplásicas constitucionales o congénitas. Es una insuficiencia crónica de la médula ósea debido a una disposición congénita. Estas formas son muy poco frecuentes y se desconocen aún menos que las adquiridas. El defecto de la célula puede ser cualitativo o cuantitativo y se clasifica en anemia de Fanconi y síndrome de Diamond-Blackfan. El mecanismo fisiopatológico. En muchos casos se cree que las células progenitoras pueden estar deficientes o defectuosas. Sin embargo, también puede resultar por anormalidades de los factores de crecimiento, por un microambiente defectuoso en la médula ósea o por inmunosupresión celular o humoral de la hematopoiesis. En la anemia plástica adquirida está la anemia plástica adquirida idiopática, la cual es una condición que resulta de la lesión de las células madre, en las cuales se produce pancitopenia. La causa de esta se desconoce, pero se piensa que es un proceso autoinmune. Aproximadamente un 40 a un 70% de las anemias aplásicas no se logra identificar la causa y son más frecuentes en pacientes de mayor edad. Buen día, mi nombre es Ana Loreto. Anemia aplástica adquirida secundaria. Al igual que la idiopática, es una condición resultante de una lesión a las células madre. Las células madres anormales se dividen o diferencian de todos los tipos de células sanguíneas. En consecuencia, cuando las células madres resultan afectadas, se presenta una reducción en los glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Esta condición puede ser causada por distintos agentes o condiciones, por ejemplo, los agentes físico-químicos. Las radiaciones del benceno tienen acción directa sobre el ADN de las células madre medulares más primitivas. El efecto biológico de las radiaciones depende de la cantidad de energía radiante absorbida por los tejidos y de la radiosensibilidad de estos. Por agentes infecciosos, están relacionados con anemias aplásicas principalmente los virus como el de la hepatitis viral, el parvovirus humano B19, el virus del dengue, el de la mononucleosis infecciosa, influenza y otros. En el dengue está descrita la inhibición modular por replicación viral de los progenitores medulares, en este caso in vitro. Por trastornos inmunológicos, la enfermedad injerto contra el huésped puede causar anemia aplásica en pacientes con trastornos severos de inmunidad celular y también se ha descrito asociada a timoma, síndrome linfoproliferativo ligado a cromosoma X, en la fascitis difusa y en el lupus eritematoso sistémico. Por hemoglobinuria paroxítica nocturna es conocida su asociación con anemia aplásica con mayor o menor grado de severidad. El defecto de esta enfermedad está en que la síntesis de la proteína de la membrana, glicosilfosfatidilinositol, la cual funcionaría como el ancla para varias proteínas de la superficie de la membrana que tienen una fusión inhibitoria del mecanismo del complejo, causando así la tendencia a hemólisis con la consiguiente hemoglobinuria. La hipoplasia eritropoyética adquirida también es asociada con anemia aplásica, al igual que en síndrome mieloblástico hipoplásico. Anemia aplásica congénita, anemia de Fanconi, descrita por primera vez por el pediatra suizo Guido Fanconi en 1927. Es un trastorno autosómico recesivo caracterizado por inestabilidad cromosómica. Los pacientes presentan un conjunto complejo de anomalías congénitas, además de una hipoplasia progresiva de la médula ósea. Sus características. La anemia de Fanconi es uno de los varios tipos de anemias que pueden ser mortales. Si ambos padres son portadores del gen recesivo, existe un 25% de probabilidad que el hijo nazca con esta alteración. Los pacientes que poseen esta patología
pueden tener una variedad de defectos físicos desde menores hasta serios, que llegan a afectar sistemas del cuerpo. Otros pacientes quizás no muestran estos defectos, pero eventualmente su médula ósea fallará. Los pacientes experimentan una alta incidencia de leucemia, de un 18 a 20%, y el cáncer es mucho mayor que el de la población en general. Los cromosomas en las células de los pacientes se rompen y reacomodan fácilmente, siendo esto la base para diagnosticar la enfermedad. En la manifestación de la anemia plástica, la médula ósea no produce suficientes eritrocitos, leucocitos ni plaquetas. Igualmente se puede presentar en síndromes mielodisplásicos que pueden progresar hasta leucemia. Signos y síntomas clínicos. Estatura baja, que es una característica muy común ya que el 50% de los pacientes la padecen. Anormalidades del dedo gordo de la mano y de los brazos, se encuentra deformado o sobra un pulgar en cualquiera de las manos. O el radio no está bien desarrollado y sencillamente no existe en el brazo. Anormalidades del esqueleto. Aproximadamente una quinta parte de los pacientes con anemia de Fanconi sufren de anormalidades de la cadera, costilla y malformaciones de la médula dorsal. Puede ser bífida. Problemas renales. Algunos pacientes nacen sin un riñón, aparecen unidos o bien uno de ellos está movido al respecto de su posición normal o su forma no es correcta. Uno de cuatro pacientes tiene esta condición, esta situación. La coloración de la piel. Muchos pacientes desarrollan manchas café con leche, que son zonas más oscuras de la piel. A veces el cuerpo entero o gran parte pueden tener una apariencia de bronceado. Cabeza y ojos pequeños. Algunos pacientes pueden tener estas características o como se le llama microcefalia y microftalmia también respectivamente. Retraso mental. Algunas personas la presentan, pero no es tan común como se pensaba anteriormente. Otros tienen dificultades de aprendizaje sin que esto signifique retraso mental como tal. Bajo peso al nacer y dificultad de crecimiento. También hay anormalidades del tracto intestinal. Ciertas personas requieren cirugía de esófago, intestino o estómago. Otros muestran poco apetito. Defectos del corazón. Algunos pacientes nacen con defectos en los tejidos que separan las cámaras del corazón. Anormalidades en los órganos sexuales. Las mujeres pueden mostrar retraso menstrual, periodos irregulares y decremento en la fertilidad, como menopausia a menudo a los tercer año. Los hombres pueden tener órganos sexuales poco desarrollados, así como producción baja de esperma y fertilidad baja. Tumores sólidos. Los pacientes con anemia de Fanconi, principalmente de más de 20 años, están en riesgo de desarrollar cáncer en la cabeza, cuello y esófago. Buen día, mi nombre es Davián Linares. Los pacientes con anemia de Fanconi presentan depresión de las 3 líneas celulares al realizarle el examen de la médula ósea. Algunos niños presentan hipercelularidad al inicio de la enfermedad y luego, cuando esta está más avanzada, hipocelularidad. Esta anemia se caracteriza por ser normocítica o ligeramente macrocítica, el porcentaje de reticulocitos es comúnmente bajo y la cuenta diferencial arroja granulocitopenia con linfocitosis relativa. Hay una gran cantidad de pacientes que presentan anormalidades cromosómicas. Síndrome de Amo-Blackfan, también llamado o conocido como hipoplasia eritoblástica, eritoblastopenia, hipoplasia eritroide, agenesia de eritrocitos, anemia regenerativa o anemia hipoplásica. Esta es una plasia de eritrocitos congénitas que se presenta en niños muy pequeños. Fue descrita por primera vez por Benjamin en 1911. Luego en 1936 Joseph la describió con más detalle y en 1938 Diamond y Blackfan publicaron 4 casos denominándola anemia hipoplásica congénita. Entre sus características tenemos que esta anemia puede ser de carácter hereditario o de carácter adquirido, lo cual se asocia a diferentes neoplasias, enfermedades de colágeno y algunos medicamentos. Clínicamente, esta se caracteriza por ser una anemia severa. El 10% de los casos se presentan al nacer, mientras que el 90% de los casos se presentan antes del año de edad. El cariotipo cromosómico es normal, pero cerca del 25% de los casos presentan una amplia gama de efectos congénitos. La enfermedad no se debe a una deficiencia de eritropoyetina. Más bien, sus concentraciones se encuentran más altas de lo normal para el grado de la anemia. La alteración más probable es el defecto intrínseco de las células progenitoras eritroides, por lo que se va a producir un defecto en la cascada de la proliferación eritroide.
Signos y síntomas clínicos. Las personas que presentan este tipo de síndrome presentan o muestran los síntomas típicos de una anemia severa: palidez, letargia, que es un sueño patológico, irritabilidad e insuficiencia cardíaca. El 13% de los casos se acompañan de dimorfismos, donde puede estar la presencia de macrocefalia, microcefalia, micrognatia y macroglosia. El 10% de los casos presentan alteraciones en las extremidades superiores, como eminencia tenar aplanada. Esta eminencia es la protuberancia o la elevación que tenemos en la palma de la mano, en la base del dedo pulgar, disminución del radio, dedos supernumerarios, ausencia de los pulgares o pulgares trifalángicos, que son malformaciones. El 7% de los casos presentan alteraciones oculares, como cataratas, un aumento anormal de la presión intraocular, que se conoce como glaucoma, y otra alteración puede ser el hipertelorismo, que es un aumento en la separación de los ojos. El 4% de los casos presentan alteraciones renales, que pueden ser ya sea ausencia del desarrollo de los órganos o un desarrollo defectuoso, como por ejemplo un riñón en forma de herradura. Entre otras alteraciones que acompañan este síndrome, se puede notar que los pacientes pueden presentar escápulas u omoplatos prominentes, un acortamiento del cuello, defectos en el corazón, retraso del crecimiento y de la pubertad. También se asocia mucho con la diabetes, y también otra alteración son las leucemias y timomas. Los pacientes con el síndrome de Diamond-Blancfan presentan valores de vitamina B12 normales. La hemoglobina fetal aumenta entre 5 y 25% y el antígeno I se incrementa en los eritrocitos. También existe un aumento de hierro. Esta anemia se caracteriza en su diagnóstico por ser macrocítica, normocítica en el primer año de vida. Tiene reticulopenia, la médula ósea normocelular con hipoplasia eritroide, cifra de leucocitos normales o ligeramente disminuida, y las plaquetas se encuentran normales o aumentadas. Buenas, quien les expone, María Barrios. Diferenciación de las anemias aplásicas. Ante todo, primero se debe conocer qué es la pancitopenia. La pancitopenia es una afección por la cual el número de glóbulos rojos, blancos y plaquetas en la sangre es más bajo de lo normal. Esta está vinculada a las distintas anemias aplásicas. Su diferenciación dependerá de la médula ósea. ¿Cómo se encuentra esta? Si normocelular, hipocelular o hipercelular. Podemos encontrar tres tipos de anemia: anemia aplásica, anemia de Fanconi, anemia de Diamond-Blancfan. La anemia aplásica encontramos una pancitopenia y una médula ósea hipocelular. En la anemia de Fanconi encontramos una neutropenia y una médula ósea hipercelular. Y en la anemia de Diamond-Blancfan encontramos una neutropenia moderada y una médula ósea normocelular. Para su estudio se extrae una biopsia del hueso o aspirado de la médula. No solo encontramos las anemias por deficiencia de hemoglobina como problemática principal, sino también encontramos anemias por nefropatías crónicas, debido a que la eritropoyetina, debemos recordar que es una hormona glucoproteica cuya función principal es la regulación de la producción de hemoglobina y los glóbulos rojos en la sangre. Las enfermedades crónicas renales comúnmente causan anemia. Esta se considera como un hallazgo incidental. Hay una estrecha relación entre lo que es la disminución del hematocrito y el grado de severidad del daño renal, acumulando a su vez niveles de urea y niveles de creatinina en el paciente. La anemia suele ser microcítica e hipercrómica y rara vez macrocítica leve. Se observan poiquilocitosis no muy marcados, pero pueden presentar eritrocitos que exhiben proyecciones citoplasmáticas. Las posibles causas para que se dé esta anemia se deben por disminución de la proliferación de la médula ósea atribuida a una disminución de la producción de eritropoyetina por el riñón del enfermo, cuando la eritropoyetina está normal pero la médula ósea no responde debido a que hay un inhibidor dializable. Después de la diálisis se ve mejoría en los valores de la hemoglobina. Cuando hay una disminución de la supervivencia del eritrocito por causa de una hemólisis debido a estar en contacto con agentes oxidantes, hay pérdida de sangre por la diálisis y deficiencia de folato porque este es un compuesto dializable. Anemias por trastornos endocrinos. Las deficiencias endocrinas se vinculan con una disminución de la eritropoyetina. Recordemos que la eritropoyetina ayuda a lo que es la producción de glóbulos rojos. La anemia resultante suele ser normocítica, normocrómica y con morfología normal de los eritrocitos, pero los hallazgos de la médula ósea sugieren disminución de la proliferación eritroide. Encontramos dos tipos de enfermedades: hipotiroidismo e hipoparatiroidismo. El hipotiroidismo produce deficiencia de hierro, donde hay hipocromía importante. No hay reticulocitos, se observa una anemia perniciosa y la respuesta fisiológica a la disminución de las demandas de oxígeno tisular suelen ser
fatiga, dolor de cabeza, etc. En el hipoparatiroidismo encontramos una anemia más intensa y una disminución de los andrógenos, disminuye la cifra de leucocitos y disminuye la eritropoyetina, haciendo que esta sea una anemia ligeramente hipocrómica. Anemias en las enfermedades infecciosas. La anemia generalmente es leve o moderada, con una hemoglobina de 9 a 12 gramos de decilitro. Leves anisopoiquilocitosis, reticulocitos normales, hiposidemia con hemosiderina, alteración en la producción de eritropoyetina, trastornos de flujo de hierro y disminución plasmática de la transferrina. El hierro suele estar bajo, menor de 40 microgramos de decilitro, la transferrina en 200 microgramos de decilitro y saturación baja. Y el hierro de depósito reticuloendotelial medido usualmente como hemosiderina en médula ósea o por determinación de ferritina sérica suele estar normal o aumentada. A pesar de conocer su etiología y de cómo enfrentar esta enfermedad, debemos recordar que la anemia se detecta durante un examen médico y exámenes de laboratorio, que incluye análisis de sangre que miden la concentración de hemoglobina y la cantidad de glóbulos rojos. Aún no se ha podido superar esta problemática. Presentar anemia en la actualidad produce daños irreversibles, pues la disminución del nivel de hemoglobina dificulta el desarrollo del cerebro en los niños, sobre todo en los primeros años de edad. Afecta así sus capacidades cognitivas y físicas, al igual que su capacidad productiva a futuro. Se debe tener presente los tratamientos y diagnósticos para combatir dicha patología y conocer algunas soluciones de corto plazo, como es transfusiones sanguíneas, trasplantes de células madres, estimulantes, antibióticos y consumos de fármacos como hierro, vitamina y ácido fólico. La anemia leve puede ser grave. La anemia normalmente se presenta de forma lenta, con frecuencia durante semanas o meses. Eso significa que incluso las anemias provocadas por un problema grave, como el cáncer, puede aparecer en una etapa temprana, cuando la anemia es bastante leve. Muchas gracias.